Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 30 y 31. Lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Padre, te adoramos en esta mañana. Seguimos, Señor, adorando y exaltando tu nombre maravilloso. Y es en ese nombre que venimos ante tu presencia, Padre Santo, para pedirte, oh Dios, por la salud, por el restablecimiento, Señor, por las vidas que se han comunicado, que han llamado, cuyos nombres, Señor, se han pronunciado en un momento dado, Señor, pero que, Padre, presentamos delante de ti, pidiéndote, oh Dios, que pongas tu mano de salud sobre aquel que está enfermo, Señor, que está creyendo que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Que tú eres Jehová nuestro sanador, que por tus llagas, Jesucristo, hemos sido sanados y curados. Y Padre, creyendo estas promesas, es que oramos a ti, Señor, suplicándote salud sobre cada cuerpo enfermo, Señor. Padre, cuando alguien solicita la oración, cuando alguien, Padre, comunica su deseo, es porque está creyendo que tú lo haces todavía. Aleluya. Por eso, Señor, oramos en cada culto, en cada momento, Señor, creyendo tu palabra, Padre. Mira aquellos que están atravesando, Señor, algún momento difícil. El salmista expresa y dice que aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado infundirán aliento a nuestras vidas. Padre, en esa confianza oramos para que tus hijos que atraviesan momentos difíciles, Señor, sean fortalecidos en ti. Aleluya. Padre, también oramos en esta mañana y presentamos la palabra, Señor, que has puesto en nuestro corazón, Padre, comunicar y seguir hablando a tu pueblo, Señor. La importancia, Padre amado, de conocer a tu unigénito Hijo Jesús. No solamente, Señor, como un nombre, sino como una experiencia de vida, Señor. Padre, que el repaso de estas verdades nos lleven cada día a amarte más y más. Y permitan, oh Dios, que las mismas fortalezcan nuestra vida para enfrentar los retos que vivimos cada día, Señor. Porque a través que pasa el tiempo y se aproxima tu venida, Señor, grandes serán los retos que enfrentaremos como tus hijos. Y solamente los que hemos, Padre, incursionado en esta palabra y hemos abrazado tu nombre, solo esos podrán sostenerse firmes, oh Dios. De ahí la importancia de que tu palabra cale profundamente en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, y abre nuestros corazones, precioso Espíritu Santo. Toda gloria y honra es tuya, Señor. Te adoramos. Dele gracias a Dios en esta mañana. Dele gloria y honra a su nombre en este día que ha hecho el Señor. Aleluya. Hace unos domingos atrás, el día 4 de octubre y el día 11, comenzamos a hablar y a traer un pensamiento en torno a la importancia de conocer la obra y persona de Jesús. En aquel entonces les hablaba de un pasaje bíblico, específicamente de Pablo, donde habla de ese amor, de un amor que no importa lo que acontezca, nos puede separar del amor de Jesucristo, de la persona de Jesús. Y recuerdo que les decía en ese tiempo que en la medida en que conozcamos la persona de Jesús, en la medida en que profundicemos en lo que Él es, lo que hizo,
va a incrementar en nosotros ese amor hacia Él, porque el amor se va a incrementar en la medida que conocemos a esa persona que es el objeto de nuestro amor. Y aunque para algunos esto será un repaso, será, amén, como volver a refrescar su memoria respecto a lo que es Jesús, para otros quizás sea crucial. Y por eso es que tomo muy en serio este ejercicio y queremos continuar en esa línea, utilizando estos versos que hemos leído en esta mañana. Pero quiero añadir a lo que ya he dicho, que lo que nosotros somos y lo que hacemos será innegablemente afectado por lo que creemos respecto a Jesús. Lo que creemos, y ya lo he dicho otras veces, y lo repito en esta mañana, es sumamente importante. Lo que creemos es sumamente importante porque es lo que forja la materia prima de nuestra conducta. Lo que yo hago, lo que yo vivo, está fundamentado en lo que creo. Y eso es algo que usted puede corroborar en su propia vida con toda certeza. Por tal razón sería muy difícil obedecer y vivir conforme a las enseñanzas de Jesús si tenemos un pobre concepto de lo que Él es, de lo que Él hizo y de lo que Él enseñó. ¿Escuchó esa aseveración? Realmente es muy difícil. Es como decía hace un momento cuando hacía referencia a los sermones del 4 y del 11 de octubre. ¿Qué es lo que permite que alguien resista el tiempo malo, que resista las adversidades? Es el amor que tiene por Jesús. Pero ¿cómo surge ese amor? En una relación de conocer al Jesús que ama. De manera que esa relación y ese nutrimento es lo que permite que podamos resistir. De igual manera, no podré vivir ni obedecer a Jesús si no le conozco profundamente. Y obviamente cuando digo profundamente, no estoy diciendo que yo llegaré a conocer todo lo que concierne a su persona, porque Él es Dios. Pero conocer lo suficiente que me permita vivir y obedecerle, eso es importante. Es un esfuerzo que tenemos que hacer continuamente, nuevamente. Y repito nuevamente, lo que creo sobre Jesús afectará mi relación con Él, afectará mi obediencia a Él, afectará mi vivir como un imitador suyo. Y lo peor y más peligroso, pondrá en juego mi salvación. Y eso es serio. ¿Qué creo respecto a Jesús? En el pasaje que leímos acontecen varias cosas importantes que son para mí esenciales que resaltemos. El capítulo 20 y específicamente comenzando en el 19 es un recuento de lo que está pasando el día en que Jesucristo resucitó. Específicamente, ese día fue un día extraordinario. Desde la mañana de ese domingo, los acontecimientos que se dieron en Jerusalén fueron impresionantes. Las mujeres llegan al sepulcro con la intención de ungir el cuerpo de Jesús. Y allí se llevan la sorpresa terrible y maravillosa de que un ángel les anuncia que la tumba está vacía. Que el que estaba allí ha resucitado. E incluso llevan la encomienda o le da la encomienda de que anuncien al resto de discípulos lo que ha pasado. Ya cuando era tarde en la noche, cuando era ya oscuro en la noche, a pesar de que el mensaje había llegado a los discípulos, estos se habían refugiado. Y dice el verso 19 que estaban a puertas cerradas, estaban reunidos
no adorando al Señor, no celebrando la resurrección, estaban aterrorizados, estaban temerosos, al punto tal que el verso es categórico al decir que las puertas estaban herméticamente cerradas. Porque dice el versículo, los discípulos tenían miedo. Así que en ese escenario de frustración, de temor, de angustia, acontece algo poderoso en aquella impresionante noche. El verso 20 nos dice que en ese escenario se presenta Jesús. Aparece Jesús y dice que aparece en medio de ellos. De manera que no hubo puertas que se abrieran, ni ventanas que se abrieran. No hubo una rendija que estaba abierta, sino que Jesucristo en forma sobrenatural se hace presente en medio de este escenario de hombres temerosos y angustiados. Y la primera palabra que pronuncia cuando se revela en ese escenario es paz a vosotros. Él se revela en ese escenario caótico y dice, paz, tranquilos, confíen, no tengan miedo. Aleluya. Y 2 veces reitera Jesús en ese escenario, el que tengan paz y el que tengan tranquilidad. La mención de esto realmente enfatiza lo que ya hemos dicho, que había ausencia de paz, que había temor en sus vidas. Lo dice el texto claramente. De manera que Jesucristo 2 veces le enfatiza a ellos que tengan paz, que tengan tranquilidad. Y cuando se presenta ante ellos y les muestra quién es Él, porque para evidenciar que es Él y no otro, le muestra las manos. Unas manos que están horadadas, que están agujereadas por los clavos. Y también, no sé si tenía túnica el Señor, pero de alguna manera le hizo ver la herida profunda del costado. Y cuando los discípulos ven y comprueban que aquel que está allí no es otro sino Jesús, no es un imitador, no es una fantasía, es realmente el Cristo resucitado. Dice que sus vidas se cambian radicalmente y el regocijo viene a ellos e inunda sus corazones. Y ahora de temerosos y de miedosos y de angustiados y desamparados, ahora, aleluya. Oh, ahora la presencia del Cristo resucitado, aleluya, les transforma, les cambia su ánimo, su vida. Y dice el texto 20 al final, se regocijaron viendo al Señor. Así que ese estado en el que ellos estaban viviendo fue transformado. El estado presente de ellos fue cambiado. Esa noche Jesús se apareció. Pero había un problema. Había un problema. Era que la totalidad de los discípulos no estaba presente. Por lo menos de los 11 que restaban, porque había que restarle a a Judas. El que faltaba era Tomás. Lo tenía en la punta de la lengua, por eso salió primero. El asunto es que faltaba uno, y ya lo he dicho, el que faltaba era Tomás. Y aunque los discípulos le habían hecho referencia de lo que había pasado, la respuesta de Tomás fue la siguiente. En el verso 25 dice que Tomás le dijo a ellos, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo
en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Parece ser que el encuentro de los discípulos con Tomás, aquel encuentro en que les informa a ellos, de hecho, habían pasado algunos días de aquel encuentro con Jesús de los discípulos, no sabemos cuánto, pero el asunto es que ese encuentro, esas palabras de los discípulos encontraron resistencia en la vida de Tomás. De alguna manera las palabras no fueron suficientes en ese momento. Así que Tomás manifiesta su incredulidad, hace saber sus demandas ante los discípulos y condiciona a la respuesta de estas demandas el creer o el no creer. 8 días después, dice el verso 26, que Jesús se le aparece nuevamente a los discípulos en el mismo lugar, un escenario similar, pero quizás un escenario diverso, porque tenemos discípulos regocijados y ahora uno que sigue amargado, que sigue con dudas y que sigue con sus angustias. Jesús se presenta y nuevamente vuelve a utilizar la misma frase, paz a vosotros. Porque aunque algunos estaban tranquilos, había uno que estaba sumamente intranquilo. E inmediatamente se dirige a Tomás. Es decir, que el rumbo de la conversación toma un norte de inmediato. No habla con Juan, no habla con Pedro, no habla con ningún otro, no habla con Andrés, se dirige específicamente a Tomás. Y aunque cuando uno lee la Biblia, uno lee el relato, lo que antecede, lo que ocurre y lo que sigue después, y usted tiene toda la información. Pero yo siendo Tomás, yo diría, oye, ¿quién le sopló a Jesús lo que yo dije? Porque yo no tengo registro de que haya habido un diálogo entre algún discípulo diciendo, Jesús, vimos a Tomás y Tomás está resistente a lo que le hemos dicho y de manera que dijo esto y esto y esto. Así que Jesús llegó a la reunión con información previa. Yo no veo eso. Porque a Jesús, al resucitado, nada se le escapa, nada desconoce. Así que Jesús sabía lo que lo que Tomás había dicho, había pensado. Así que el problema aquí es Tomás, de manera que él se dirige directamente hacia él. Y le recuerda a Tomás las 3 cosas que él había dicho. Así que Cristo sabía de primera mano lo que Tomás estaba solicitando como una prueba de la veracidad de que Cristo era lo que decía ser y que Él había resucitado. Él quería 3 pruebas. Él quería ver la señal de los clavos. Él quería meter el dedo en la mano de Jesús. Y no solamente el dedo en el agujero del clavo en su mano, sino que también él quería meter la mano en el costado herido del maestro. 3 cosas pidió Tomás. 3 cosas que sabía Jesús. Y en la respuesta que encontramos de Jesús, en el verso 27, a cada una de ellas Jesucristo dio una respuesta. ¿Tú quieres ver mi mano? Aquí está mi mano. ¿Quieres meter el dedo? Mete el dedo en mi mano. ¿Quieres meter tu mano en el costado? Aquí está mi costado. Pon tu dedo, dice el verso 27, pon aquí tu dedo en las manos.
mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. A las 3 pruebas que Tomás había antepuesto para creer, a las 3 Jesús le dio respuesta. Qué poderoso. Nadie le había dicho nada a Jesús. Así como Jesús conoce el corazón de Tomás, Él conoce cada uno de nuestros corazones. El Cristo resucitado, Él no está, amén, carente de información respecto a lo que tú y yo somos. Y pudiera parecer que Él no sabe y no conoce, pero eso no es cierto. Él nos conoce perfectamente. Él sabe perfectamente todo. Seguidamente, una vez quedan satisfechas cada una de las demandas de Tomás, Jesús le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. No seas incrédulo, sino creyente. Yo veo en esa palabra, hermano, algo poderoso que sigue retumbando en la mente y el oído de cada uno de los creyentes en Jesucristo. ¿Qué nos pide Dios a nosotros como sus hijos? Que creamos en Él, que le conozcamos, que seamos realmente gente creyente. ¿Sabe? En el lenguaje nuestro de iglesia llamamos a los cristianos creyentes. Es otra manera, otra palabra para identificar a los cristianos. Y yo doy gloria a Dios por esa palabra. Porque cuando alguien me dice, usted es creyente, yo sé que me está preguntando si soy cristiano. Aleluya. Pero esa pregunta resulta más punzante, resulta más profunda, porque me está diciendo, ¿tú crees en lo que dices creer? Porque sería fácil decir, sí, soy cristiano, como meramente un señalamiento de una denominación o de una religión. Pero cuando me preguntan, ¿usted es creyente? Ya eso es otra cosa. Ya está indagando el corazón, ¿qué es lo que realmente creo? Y ahí estriba, amados hermanos, la diferencia. Porque yo no puedo estar claro en lo que creo si no conozco en aquel en quien digo creer. Mire, no sé cuántos han leído biografías. A mí me gusta leer biografías. ¿Sabe por qué me gusta? Porque descubro quién es la persona. A veces yo leo un nombre de alguien en una lectura y rápido busco el celular o la computadora, porque gracias a Dios, porque si en algo es bueno la internet, es que, hermano, ahí usted encuentra información buena y mala, pero en este caso buena. Porque yo cuando leo a algo o veo un nombre, yo quiero saber quién es esa persona. Me interesa saber quién es, porque yo estoy leyendo algo que posiblemente esté tocando alguna creencia mía. Yo quiero saber si realmente lo que estoy leyendo merece ser leído. Y si la persona a quien estoy leyendo merece que le crea. O si tiene las cualificaciones para ser digno de credibilidad. Todas esas cosas que le estoy diciendo me pasan cuando estoy leyendo. Aleluya. Entonces, pero yo tengo que conocer, porque si estoy leyendo algo que es un disparate y el que lo escribe es alguien que no comparte la fe cristiana, o porque hay gente que dicen cosas muy buenas y no son cristianos, pero lo que yo digo es, ¿y esto valida mi fe? Así que hay que preguntarse, hay que leer quién es quién. Lo mismo pasa con Jesús. ¿Cómo voy a creer en Cristo si no
procuro cada día conocerle más, aprender de Él. Porque lo que Cristo quiere es que seamos gente que creamos en Él, que seamos creyentes. Y obviamente añado en Cristo, porque tengo que decir, no todo lo tenemos que creer, solo aquello que concierne a la verdad. Así que Cristo nos pide que seamos creyentes, que seamos alguien que tengamos fe en Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Tomás ante esto que está pasando? Yo no sé si él llegó a tocar la mano de Jesús. No sé si llegó a meter la mano. Muchos piensan que no llegó a hacerlo. Pero no es importante si lo logró hacer o no hacer. Es lo que pasó después. ¿Qué pasa cuando él recibe la revelación de Jesús? ¿Qué pasa cuando él comprueba que lo que habían dicho era verdad? Porque ya los discípulos, amigos de él, compañeros, le habían dicho sobre el encuentro. Y yo pienso que no fue un encuentro, amén, ahí accidental, sino que ellos se tomaron el tiempo. Porque una experiencia como esta merece ser contada. Cuando a usted le pasa algo sorprendente, usted cuando la cuenta, usted da todo detalle. Así que cuando él se encuentra que aquellas dudas fueron satisfechas, que lo que fue dicho era cierto, que el Cristo que estaba ante él era el que decía ser, era el resucitado. Después que él comprueba todo esto, entonces él exclama. Y en las versiones de la Biblia utiliza unos signos de admiración, porque esos signos no están por casualidad. Es una forma de decirnos la forma en que él lo dijo, en que estaba realmente admirado. ¡Dios mío! ¡Señor mío! Así debió sonar Tomás. Dios mío, Señor mío. O el orden que dice el texto es Señor mío y Dios mío. Y estas son, amados hermanos, dos declaraciones de fe dirigidas a la persona de Jesús. Dos declaraciones fundamentales respecto a la persona de Cristo. ¿Qué está diciendo él con esas dos solemnes expresiones? Está declarando, en primer lugar, que él rinde toda su vida a la voluntad de Jesús. Está diciendo, tú estás sobre mí, tú gobiernas sobre mí, estoy aquí para servirte. Oh, gloria a Dios. Señor mío, está reconociendo al Rey y está disponiendo su corazón a rendirse plenamente a Él. Pero ¿qué quiere decir entonces, Dios mío? Óigame, algunos tienen problemas con la deidad de Jesús. Pero aquí hay un verso que claramente está indicando a aquel que está frente a Tomás. Y está diciéndole a Jesús, Dios mío. Aleluya. Lo que está declarando es la deidad de Jesús. Está diciendo, tú eres Dios. Es una afirmación de esa doctrina fundamental del Emanuel, de Dios con nosotros, del Dios encarnado, esa verdad fundamental de la fe cristiana. Está diciendo, lo que yo escuché, lo que yo vi, lo que fue enseñado, no fue un hombre, aunque reconocemos la humanidad de Jesús. Está diciendo, Dios me ha hablado. Es Dios el que se ha mostrado, es Él el que se ha revelado.
Entonces, una vez que él declara esto, que expresa estas palabras ante Jesús, Jesús le contesta y le dice: porque has visto, Tomás, creíste. Pero escuche lo que dice luego, aleluya. Bienaventurados, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, tú estás admirado por este milagro. Yo pudiera añadir y decir en un diálogo imaginario, añadido a Jesús, decirle a Tomás: Tomás, estás admirado porque has comprobado que yo soy lo que siempre dije que yo era. Tomás, estás admirado de mis enseñanzas y estás diciendo que estás rindiéndote absolutamente a mí para obedecerme. Tomás, estás diciendo con tu expresión que tu rendimiento es tal que vas a vivir plenamente para mí. Pero hay gente que no van a ver mis manos horadadas. Que no van a ver, yo no les voy a levantar la túnica para que vean mi costado. Esa gente van a ser como los discípulos que te hablaron, que te dijeron y tú no creíste. Pero ellos te dijeron la verdad. Aleluya. Y esa gente va a ser doblemente bienaventurada, doblemente feliz. Porque ellos no van a necesitar que yo le muestre el costado. Ellos van a oír mi palabra y van a creer. Perdone que saque ese grito, ¿verdad? Pero es que no sé. Todavía uno es pentecostal. Aleluya. Gloria a Dios. Bienaventurados. ¿Y sabe de quién está hablando Jesús en ese versículo? De usted y de mí. De usted que está allí en su hogar. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Usted, yo y miles y millones sobre la tierra han sido privilegiados, han sido catalogados, han sido descritos como bienaventurados. Por eso es importante, amados, que prediquemos la palabra. Es importante que demos a conocer a Jesucristo, pero es importante que lo hagamos, conozcamos a Jesús. Aleluya. Tomás, pudiste creer porque vistes, pero otros tendrán una bienaventuranza mayor, porque aunque no vean, creerán. ¿Cómo creer sin ver? Claramente está haciendo referencia a una virtud cristiana que es la fe. ¿Qué es la fe? Creer sin haber visto. Pero hay que añadir que la fe cristiana no es una fe ciega. Es una fe que está fundamentada, que está nutrida, que está sostenida, que está fortalecida por la palabra de Dios. Aleluya. Por eso es que cuando leemos la Escritura, cuando escudriñamos la palabra, cuando examinamos los evangelios para ver la persona, obra y palabra de Jesús, algo comienza a surgir en el corazón del creyente, y es que su fe se acrecienta, su confianza se aumenta y es fortalecido en el Espíritu, porque esa palabra penetra profundamente a su ser y fortalece toda su vida. Pero del otro lado, la ausencia, la carencia que a veces tenemos y manifestamos, entonces no permite que ese crecer y robustecimiento de la palabra o de la fe se pueda dar.
Porque si usted depende únicamente de un sermón dominical, hermano, eso no es suficiente. Es más, no le aconsejo que usted dependa de un sermón, ni de un programa de televisión, ni de una predicación en la radio. Sosténgase con la palabra de Dios. Porque yo le puedo añadir algunos colores a la palabra y esa añadidura no es inspirada. Lo he dicho muchas veces y eso deséchelo. Oh, gloria a Dios. Bendito Jesús. Y es en esa fe que somos fortalecidos. Y es luego que este relato que les he hecho acontece. Yo veo a Juan, el autor del Evangelio, haciendo una pausa. No ha terminado todavía el Evangelio, pero a la altura de este relato, él hace una pausa y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Permítame señalar algunas cosas respecto a este pasaje. En primer lugar, los testigos, los discípulos, debo decir, fueron testigos de muchas otras manifestaciones de la vida y obra de Jesús. Eso dice Juan. Ellos fueron testigos. Pero Juan dice: yo no las escribí todas. Así que hay un margen de la vida de Jesucristo que los evangelios no incluyen. Lo segundo es que Juan admite en esta declaración que muchas cosas se han escrito sobre Jesús. De hecho, en el capítulo 21, el último verso, que es donde cierra el evangelio, Juan dice lo siguiente: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así que Juan está diciendo claramente que hay cosas de Jesús que no aparecen en la Biblia y que hay cosas que si se escribieran, la biblioteca de Jesús sería muy grande. Así que la verdad es que hay cosas que no se escribieron, pero también hay cosas que sí se escribieron y otras que se siguen escribiendo. Porque la gente sigue escribiendo de Jesús. Todavía usted lee libros sobre Jesús. Eso no se ha acabado, ni se va a acabar. Pero algunas de estas lecturas, obviamente, fuera del Evangelio, muchas se escriben para fundamentar, para documentar, para enfatizar lo que ya Jesús dijo y ya lo que Él es. Muchos escritos sobre Jesús enfatizan el Evangelio, enfatizan que Él es Hijo de Dios, enfatizan que Él es la segunda persona de la Trinidad, enfatizan que se hizo carne, enfatizan que murió en la cruz, enfatizan que resucitó de los muertos, enfatizan que volverá otra vez, enfatizan todas estas cosas que son ciertas. Y cuando uno las lee y las escudriña y las disfruta, está también fortaleciéndose en las verdades fundamentales. Pero lo triste del caso es que así como abundan escritos sobre Jesús, antiguos y modernos, porque les he dicho, de Jesús no se ha parado de escribir. Y dije, tampoco se va a parar. Pero así como ha surgido literatura que está fundamentada en los evangelios y en la Biblia, también ha surgido una literatura que deforma,
que desinforma, que tergiversa, que altera al Jesús que presenta el Evangelio. Y créanme, algunas de ellas con argumentaciones pseudo bíblicas manipuladas de forma tal que al lector incauto les puede convencer. Porque al lector avisado que lee críticamente y que corrobora las fuentes y que compara con los evangelios a ver si es así, difícilmente podrá ser movido. Pero créanme, hay mucha literatura que parece muy interesante, que quiere pintar un cuadro de Jesús que no es el Cristo de la Biblia. Así que es algo a lo que estaremos expuestos continuamente. Por eso es que tanto lo uno como lo otro, es decir, la literatura que apoya, que está fundamentada en la Biblia, como la que no está fundamentada, toda esta literatura que leemos y que estudiamos o que de alguna manera nos exponemos a ella, forman o deforman los conceptos que tenemos de Jesús. Y, como dije al principio, eso va a ser determinante en cómo yo respondo a Jesús, o cómo yo me conduzco, o cómo yo vivo, o cómo yo hago mi vida cristiana. Porque los conceptos, vuelvo y señalo, son los que forjan mi forma de vivir y mi forma de actuar. No lo podemos disociar. De hecho, Juan utiliza una palabra interesante para hablar sobre este tema y es la palabra señales. Y podemos quizás hablar un poco ampliamente, pero déjeme sintetizar esto porque necesito ir a la conclusión o dirigirme hacia allí. Dice Juan que él escogió o escribió algunas señales, pero estas señales, Juan pudo haber usado milagros, otras palabras, pero ¿por qué señales? Porque Juan está siendo intencional en señalar a Jesús específicamente en algunas áreas que él menciona más abajo. Así que cuando leemos el Evangelio, vamos a mirar algunos pasajes del Evangelio de Juan. Hay que tener en mente que Juan fue selectivo y que cada incidente que él escoge, cada relato o cada situación que él escoge, tiene un norte, está señalando. Y así como usted cuando va a un lugar, usted toma las señales como algo serio para poder dirigirse al lugar correcto. Si usted la ignora, no va a llegar al lugar de destino que se había propuesto. De igual manera, yo quiero saber quién es Jesús. Pues vamos a ver las señales que plantea Juan. Ahora, también Juan expresa no solamente el asunto de que él escoge unas señales específicas, sino que expresa el motivo y la selección del material referente a Jesús. ¿Cuál es el motivo? Para que crean. Dice el Evangelio, el motivo es para que crean. Y lo he dicho muchas veces, es importante lo que creemos, pues lo que creemos, repito por cuarta o quinta vez, va a determinar lo que hacemos y cómo vivimos. Ese es el poder de las creencias. Y dice Juan luego que después que expresa el motivo para que creamos, establece tres cosas respecto a Jesús. Tres cosas que él quiere señalar y que lleguemos a creer. Número uno, que Jesús es el Cristo. ¿Qué está diciendo allí? Que creamos que Jesús es el Mesías, es el Rey, es el que trajo el reino y el que reinará sobre todas las cosas. Lo segundo que Él quiere que creamos es que Jesús es el Hijo de Dios. Por consiguiente, está diciendo que es coigual con el Padre, de la misma sustancia, es Dios con nosotros, es decir, su divinidad. Y en tercer lugar, dice que Él quiere que creamos que tenemos un nombre, aleluya,
un nombre que es sobre todo nombre. Y todo aquel que crea en ese nombre tendrá vida. No meramente será alguien que exista, porque podemos tener vida, existencia, vida biológica. Pero en la Biblia hay otra palabra para hablar de vida, que es Zoé. Es una vida que nace del Espíritu. Es una vida para aquí y para después. Es una vida aquí ahora mientras existimos, pero que también se proyecta a la eternidad con Dios. Es una vida donde no hay condenación. Y Él dice, para que crean en ese nombre. Amados, si revisamos el relato que hemos hecho y que antecede a este pasaje, y lo hemos reseñado ya con respecto a Tomás, permítame señalar algunas cosas y de esta forma concluimos. La creencia que había entre los discípulos de que Jesús había muerto y con Él todo lo que había dicho, que era el Cristo, que era el Mesías, sumió a los discípulos en la frustración, el miedo y el encierro en 4 paredes. Eso fue lo que relatamos. ¿Pero por qué estaban allí ellos? Había muerto Jesús. Y habían pensado que todo lo que había dicho, recuerdan el relato de Lucas, los caminantes a Emaús, sus frustraciones, pensaron que aquello no era cierto. Pero luego en el relato vimos que la revelación de Jesús a ellos, es decir, el Cristo resucitado en la noche del domingo de resurrección, transformó a aquellos discípulos de temor y miedo a regocijo, confianza y paz. Ahora, también relatábamos que la información transmitida y llevada a Tomás tuvo un contratiempo, una resistencia de parte de Tomás. Así que él mantuvo un estado de incredulidad. Y en forma paradójica, en forma que parece contradictoria, aquella incredulidad de Tomás también es una forma de creer. Sería la forma negativa, no creer. Cuando tú no crees en algo, ya crees algo. ¿Qué crees? Que no crees. Sonó eso medio trabalengua, ¿verdad? Pero aquí no hay posición neutral. Si no creo, ya estoy creyendo algo. Que no creo en lo que me están diciendo, o etcétera, lo que sea. Así que Tomás estaba en ese tipo de negativismo, de paradoja. Y obviamente sufriendo las consecuencias de los discípulos antes de que Jesús se revelara. Así que Tomás manifiesta su condición y quiere que hayan pruebas. Ya las dijimos, ver su mano, meter el dedo y tocar y meter la mano en el costado. Así que yo considero, y estoy concluyendo en esto, que así como Tomás, muchos quieren tener una prueba. Y déjeme decirle, amado, yo no veo problema en eso. ¿Usted quiere una prueba sobre la verdad de Jesús? ¿Pues qué quiere? ¿Meter la mano en el costado? Pues dígaselo. O sea, yo quiero meter la mano en el costado. Yo quiero meterle el dedo en el agujero del clavo. Así que no hay problema con eso. Tú puedes desearlo como Tomás. Pero aquí hay algo interesante. Cuando se abre el espacio para presentar lo que creemos, lo que enseñamos, entonces yo veo 2 reacciones. Porque tú puedes necesitar, porque tienes dudas y no hay problema con eso. Ahora, ¿qué pasa cuando las pruebas te son presentadas? ¿Qué ocurre cuando estás frente a la verdad del Evangelio? Y aquí yo veo 2 reacciones, muchas veces. Primero, a veces podemos observar desinterés. Así que quiero saber, pero bueno, no me interesa. Las pruebas que me presentan no las quiero escuchar. O no quiero realmente cambiar.
esa sería la reacción extrema. No importa que yo oiga, no importa que yo aprenda o que yo reciba de alguien, yo no quiero. Y hay personas así, hermanos. Fíjense, Tomás tenía sus dudas, pero Tomás no era esa persona. Parece, a veces cogemos a Tomás y le damos un fuerte sacudión, pero Tomás estaba dispuesto a creer y lo vemos cuando pasó y las evidencias le fueron mostradas. O sea que había un espacio. Tomás tenía sus problemas, claro que sí, pero también había un lado de él, y es que si las pruebas aparecían, él las iba a creer. Así que cuando yo veo a alguien que dice, Jesús, porque ha pasado, y si realmente existe, revélate a mi vida, yo no veo nada malo en eso. No hay problema con eso. No hay problema. Pero cuando yo oigo esa frase, yo percibo dos tonos en ella. El primer tono es uno retante, triunfalista, del que realmente no espera una respuesta, para luego decir, yo lo sabía, no existe, es una falacia, no creas eso que estás escuchando. Pero también puedo ver un Tomás en esa expresión que dice, muéstrate, Jesús, y si se me muestra, voy a creer, porque te necesito. Yo necesito que esto sea verdad. Yo necesito que esto sea real. Y yo me pregunto, ¿a cuál de los dos responderá el Señor? Yo creo que responderá aquel que tiene dudas, que pide pruebas, pero que está diciendo, si aparecen y si están, yo voy a creer, porque necesito, Jesús, de ti. Mientras que al otro yo creo, bueno, puede ser que Dios en su soberanía, estoy aquí dando mi percepción, yo creo que al otro, como lo que está buscando es reafirmar su terquedad, pudiera ser que Dios le responda. ¿A quién se inclinará Dios a responder? Tomás, como judío, él creyó en Jesús resucitado y creyó que aquel era el Mesías. Así que el primer objetivo del Evangelio se cumplió cabalmente en la vida de Tomás, porque aquel judío creyó en que aquel es el Mesías, el ungido de Dios, el que viene a reinar. Por eso sometió a él todo su ser, diciendo, Señor mío. Tomás creyó en aquel Jesús que realmente es el Hijo de Dios. Por eso le llamó Dios mío. Tomás pasó de un estado de temor, de incredulidad, de infelicidad, de no tener paz, de desconfianza. Porque permítame decirle, amados, cualquier persona que manifieste alguna de estas cosas que he dicho, no está feliz. Puede tener episodios de felicidad, pero no está plenamente feliz. Pero Tomás, al creer en el nombre de Jesús, pasó a tener paz, pasó a tener confianza. Realmente comenzó a experimentar la vida plena que hay en el nombre de Jesús. Así que Juan, en este episodio final del Evangelio, valida los propósitos por el cual el Señor lo inspiró a escribir este Evangelio. Amados, él pudo creer. Y como decía hace un momento atrás, él creyó porque tenía frente a sí a Jesús.
Pero usted y yo, y los que están viéndonos, el Cristo que se presentó a Tomás sigue estando vivo. Y hoy se nos presenta a través de la proclamación del Evangelio. Esta es la noticia de estas verdades, a fin de que tú las pongas ahí en esa balanza si aún quieres hacerlo, y dale el espacio para creer en Jesús. Amados, la mejor manera en que nosotros podemos ayudar a esas personas a creer es poniendo en carne viva, a través de lo que somos y hacemos, la persona y obra de Jesús. Porque si hay alguien que tenga sus dudas, la evidencia está en hacer viva esta palabra. Y esa es una gran responsabilidad. Creamos en Jesús. Vivamos para Jesús. Y si tienes dudas sobre Jesús, no te quedes con ellas. Acércate a conocerlo. No cierres tu corazón a esa posibilidad, porque eso es muy triste. Acércate para que conozcas a Jesús. Acércate para que lo conozcas. Ve al Evangelio, ve a la Escritura. Y hermanos y hermanas, una vez más, ayúdennos a reflejar al Cristo que el Evangelio nos presenta, para que otros puedan ser estimulados en la fe y puedan también creer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Padre. Y te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te damos gracias por la obra en la cruz realizada por Él al entregarse por nosotros. Te damos gracias porque no estimó el ser igual a ti, oh Padre Celestial, sino que se humilló a sí mismo y tomó la forma humana de hombre y se humilló hasta lo sumo. Te damos gracias. Te damos gracias porque no te quedaste allí recluido en el espacio frío de la tumba, sino que te levantaste y cumpliste tu palabra cuando dijiste a ellos en vida: daré mi vida, pero la volveré a tomar. Gracias. Gracias, Cristo. Y gracias por tu iglesia que refleja tu vida. Gracias por tu iglesia que refleja lo que tú eres, que refleja el poder de la resurrección. Aleluya. Padre, para que aquellos que aún no creen, para aquellos que legítimamente expresan sus dudas, sus temores, sus frustraciones, que legítimamente lo hacen, no para con terquedad decir que no eres real, sino para abrir el corazón ante la posibilidad de esta verdad y comprobar luego que lo que hemos dicho, que lo que hemos predicado es la verdad. Señor, ayúdanos a vivir conforme a lo que tú, Señor Jesús, a lo que tú, Jesús, nos enseñaste. Ayúdame, dame fuerzas para hacerlo. Y perdóname, Señor, las muchas veces que no lo he hecho bien. Perdóname, Padre. Perdóname. Ayúdame a vivir a la altura del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Ahí donde está usted sentado o sentada, haga esa afirmación. Haga esa afirmación. Vivir como Jesús vivió. Conocerle. Procuremos
conocerle cada día más. Procure conocer a Jesús. Aleluya. Hágase un autoexamen para comprobar cuánto sabe de Jesús. Y yo sé que todos descubriremos que nos falta todavía mucho por conocerle. Pero no desista, por favor, no desista. Que ese descubrimiento de ese autoanálisis no le desanime, sino que por el contrario, inyecte la tenacidad y la perseverancia y el deseo de conocerle cada día más. Y si hay alguien que quiera comenzar con el primer paso, un paso sencillo, un paso esencial, y es confesarle a Él como Señor de su vida, es recibirle como Salvador. Y si hay alguien que todavía no ha confesado a Jesús como Salvador, ahora es un buen momento. Ahí principia todo. Aleluya. Haga de Jesús su Señor y diga: Jesucristo, perdona mis pecados, recibe mi vida, límpiame, escribe mi nombre en el libro de la vida, y ven, perdóname y límpiame, y ven a morar en mi corazón. Si ha orado así, aleluya, dígale a alguien que usted ha recibido a Jesús. Acérquese a alguien para que pueda seguir aprendiendo. Pregunte, lea la Escritura, lea los Evangelios y conozca cada día más de Jesús. Aleluya. Si hay alguien que necesita aquí en la audiencia, la oración, si está enfermo, está en necesidad, levante su mano, tanto aquí como en el hogar, y oramos al Señor, porque el Cristo resucitado conoce todo de ti, conoce todo de mí. Aleluya. Padre, en el nombre de Cristo, mira cada mano que se levanta, Señor. Tú que nos conoces a cabalidad, Padre, obra conforme a la necesidad de tus hijos y de tus hijas, Señor. Obra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendíceles, Señor. Bendíceles, Padre. Bendice sus familias, sus hogares, Padre. Y concédeles fuerzas para seguir adelante sirviéndote a ti. En el nombre de Jesús. Amén.